así esto les queda al resto. Buenos días a los que están acá presentes y a los que nos ven en diferido. Les decía que ya están colgadas las presentaciones de diagnóstico y selección de modelos, que son los que vamos a arrancar a ver hoy. Y hay una versión nueva en donde están las notas, hay una versión nueva con pequeñas correcciones que yo fui haciendo a lo largo de estos tiempos del curso. A veces encontraba pequeños errores en la medida que revisaba las presentaciones y los iba arreglando las notas. Y hay alguna cosita adicional de selección y diagnóstico que vamos a ver hoy. El agregado en las notas es básicamente, la verdad es que empecé por las notas y después lo puse en las presentaciones. No hay una gran diferencia entre lo que están las notas y lo que están en las presentaciones. La verdad que no tuve tiempo de adicionar más material. Por lo tanto, en definitiva, tienen, eso quiero ser sincera con ustedes, tienen lo mismo el agregado es lo que está también en las presentaciones. Quería poner algún temita más, que de repente se los comento. Hola Fede, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Se los comento ahora en la clase, sobre el final de la clase, pero no me dio tiempo de pasarlo a las notas, que siempre lleva un buen rato. Incluso al tener las notas hechas, me lleva un rato las presentaciones. Yo no soy así que digamos, soy súper speedy con eso, pero además vas mirando, ¿no? Cada cosa, que te quede bien la formulita, y me lleva más de una tarde. Así que está, igual creo que ahora vamos a ver como una especie de avance respecto a lo que veíamos en años anteriores en lo que tiene que ver con la parte de selección de modelos, que es un tema bastante amplio. Cuando ahora lo toquemos vamos a mencionar alguna parte más, pero es un tema muy amplio y nosotros hasta ahora lo veíamos como acotadísimo. Yo intenté dar en esta nueva versión por lo menos un panorama un poquitito más abierto, pero no cubre obviamente lo que es todo una línea de trabajo muy grande, ¿tá? Eso lo vamos a ver ahora, pero quería como que les quedara la advertencia de que las cosas no terminan en el AIC y el BIC, sino que hay una literatura muy abundante, y además hay literatura nueva que yo no pude ahora incorporar. También les digo lo siguiente, con Federico incluso lo hemos comentado, siempre tenemos la aspiración de meter más cosas y cosas más nuevas en el curso. Ahora, el tiempo es el mismo, siempre tenemos 3 meses de curso. Entonces, intentamos hacer un equilibrio entre poder incorporar nuevas cosas que vamos viendo y que vamos haciendo en investigación, que vamos estudiando nosotros, para que ustedes puedan tener un curso renovado sobre una estructura bastante ortodoxa que tiene el curso, pero también estamos un poquito limitados en eso, en el tiempo, porque ganás en profundidad, perdés en alcance. Bueno, ahí hay un equilibrio que uno no siempre se queda conforme, pero algún día sacaremos un curso adicional de todo esto que sea opcional. Bueno, una vez que hicimos todas estas observaciones, vamos a la presentación. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, la idea es ver lo que les comentaba, hasta la parte de arrancar con diagnóstico y evaluación de los modelos, y después avanzar en la parte de selección, que aunque acá parece como que estuvieran, digamos, como en compartimentos estancos, quiero que les quede claro, eso creo que se los he repetido a lo largo de estos meses, pero este procedimiento es un procedimiento de modelización iterativo, ¿tá? Por lo tanto, hay como una retroalimentación, información que sacás en cada una de las etapas que vimos, identificación, estimación, lo que vamos a ver diagnóstico.
hace que muchas veces vuelvas al primer paso y luego, o sea, en forma iterativa vuelvas a recorrer las etapas hasta mejorar y encontrar el modelo. Entonces, aunque por un tema didáctico o de orden, si ustedes quieren, aparecen como temas separados, eso no quiere decir que no tengan una interacción cada etapa, sino que al contrario, sí la tienen y en forma continua, ¿está? Entonces, hasta ahora nosotros vimos, dentro de lo que son las etapas propuestas en esta metodología de Box y Jenkins, vimos una primera etapa bastante larga que tiene que ver con identificación, que la recorrimos tanto desde el dominio del tiempo como desde el dominio de las frecuencias, tratando de poder encontrar cuáles son las características, las principales características, y cómo hacemos la lectura de esas características a través de elementos gráficos y de información, como pueden ser la función de autocorrelación parcial, y cómo puede ser también, ahora que incorporamos el espectro teórico y el espectro estimado, de cada uno de los procesos, ya sea AR, MA o ARMA. En esa etapa de identificación, una vez que uno la recorre, le da una primer visión. Acuérdense que nosotros arrancamos, en la realidad, la parte de modelización arrancamos al revés, o sea, arrancamos desde el momento en que tenemos los datos y tratamos de estimar la función de autocorrelación parcial, y allí ver cuál es esa trayectoria que tienen estas funciones, y a cuál de las funciones teóricas que nosotros hemos ido desarrollando se parecen más, de manera que a partir de esa comparación nosotros definimos en una primera definición, una primera etapa, en un primer avance, cuál sería el posible modelo o posibles modelos, porque a veces la identificación no es tan clara y tan limpia, y me quedan dudas, si es un AR1 o si es un ARMA 1.1, entonces nos quedamos con varios modelos. Entonces, la etapa siguiente, después de estimarlos, o sea, decimos, bueno, pues con estos datos voy a estimar un AR1, o con estos datos voy a estimar un ARMA 1.1, o lo que les parezca, un AR2. Una vez que uno lo estima, ¿cómo sabe que esos resultados son resultados adecuados, digamos, que me llevan a un buen modelo o no? Bien, esta etapa de diagnóstico es la etapa que me va a ayudar a definir esas cosas. Me va a ayudar a definir justamente si se pueden verificar las hipótesis que nosotros nos planteamos inicialmente como puntos de partida. O sea, cuando nosotros tenemos la estimación, lo que dice allí la presentación, ¿no? Cuando tenemos la estimación de los parámetros, el modelo ARMA, o extensivamente, porque esto va a ser, se va a cumplir y lo vamos a utilizar también cuando extendamos y generalicemos a los modelos ARIMA con tendencias estocásticas, o SARIMA con estacionalidad determinística o estocástica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es verificar si como una de las etapas, si se cumplen los supuestos que nosotros hicimos sobre los residuos, ¿tá? También vamos a ver ciertas características asociadas, ahora después lo vamos a ver en la siguiente transparencia, a la significación de los parámetros, que es un poco lo que vimos también cuando finalizamos estimación, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, vamos a estimar los parámetros, tenemos resultados, por ejemplo, por máxima verosimilitud exacta o condicional de los valores estimados de los parámetros, ya no los poblacionales, y podemos hacer ciertas pruebas de hipótesis sobre, por ejemplo, la significación de esos parámetros, sobre la igualdad con cierto valor, etc. Bueno, esos instrumentos los vamos a usar. Vamos a analizar la significación de los parámetros también. Eso lo vemos ahora a continuación. Y obviamente este resultado de esta etapa de diagnóstico está muy asociada a la etapa de identificación, porque ¿qué pasa si no podemos corroborar que los supuestos se cumplen? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos?
Bien, es un poco lo que les comentaba, les comentaba al inicio. Lo que hacemos es volver a identificarse. A mí me pareció inicialmente que podía ser un proceso estocástico que lo puedo modelizar como un autorregresivo de tercer orden. Y resulta que vengo a la etapa de diagnóstico y veo que hay ciertos supuestos de los residuos que no se cumplen, probablemente eso me dé a pensar que tengo que corregir el modelo. Lo que nosotros vamos a ver es que los distintos tests con los que nosotros vamos a realizar nos van a ir dando pistas sobre cuál es el sentido de la corrección que tenemos que hacer, qué parte vamos a corregir del modelo. No siempre corregimos lo mismo ante las distintas fallas de los cumplimientos de los supuestos. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, por tanto, esto va a estar muy enlazado con la etapa de identificación, seguramente me lleve muchas veces a saltearme de diagnóstico, vuelvo a identificación, recorro otra vez y así sucesivamente varias veces. Esto no me lleva una vida entera, ¿tá? Esto es bastante inmediato. En el R es un minutito, en los paquetes estadísticos ahora es bastante inmediato. Y también les adelanto, porque no debe ser ninguna novedad para ustedes, pero que para mí es una herramienta al final, muy al final de la cosa, para que podamos trabajar como expertos, digamos, es que hay un procesos automáticos. Bueno, un poco lo vieron con Federico cuando les mostró un procedimiento que viene dentro del paquete Forecast, que te permite hacer como una primera identificación automática. Pero también vamos a ver que eso tiene una implicancia en el sentido de cómo se hace la selección de ese modelo y qué resultados tiene o qué limitaciones podría tener trabajar con esa metodología, que implica cierto procedimiento. ¿Está? Toda modelización automática me simplifica, pero bueno, es una primera etapa. Y lo que sí hay que saber es cuando se hace esa modelización automática, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza para hacer esa modelización? ¿Tá? Porque no podemos tomar como un resultado de un experto el resultado que me da ese procedimiento. Me puede servir como una primera etapa, pero yo, a menos que hagan una modelización conjunta de muchas series al mismo tiempo, en principio les diría que hasta que uno no agarre cierta confianza con sus propias habilidades y también con el paquete que está utilizando para evaluar los resultados, yo diría que también pase por los ojos de uno, evaluar el modelo que eligió, tomarlo como base, pero ver alguna alternativa en caso en que nosotros tengamos alguna discrepancia. ¿Tá? No sientan que el resultado, sobre todo en el R, en los procedimientos que hemos visto en el R. Hay otros procedimientos en otros paquetes, como el tramo SITS, que son mucho más eficientes en términos de seleccionar modelos automáticos. Yo no he leído ningún artículo sobre evaluación de la parte esta de automatización en la selección de modelos que propone el programa de Hitman. Sí he leído para el tramo SITS, que sí se han evaluado para un conjunto de series macroeconómicas, el vínculo entre lo que el programa te selecciona del modelo y lo que sería un experto seleccionando ese modelo. Bueno, ¿qué cosas vamos a mirar como inicialmente, en donde acá no voy a dedicar mucho tiempo a escribir, pero sí vamos a repasar? Bueno, uno es lo que tiene que ver con la significación individual de los parámetros. Obviamente, una de las cosas que está detrás, que yo no escribí acá, pero es que siempre vamos a preferir modelos parsimoniosos. ¿Qué quiere decir parsimoniosos? Un modelo que se adapte lo mejor posible a los datos que tenemos, que nos realice las mejores predicciones fuera de la muestra, y que además tenga el menor número de parámetros posibles, ¿tá? Y que sea lo más equilibrado posible. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es analizar la significación individual de los parámetros. Si nosotros entendimos que podíamos tener un proceso, que nuestros datos se corresponden con un proceso autorregresivo de segundo orden, y hacemos una prueba de significación para el Phi2,
y ese phi no es significativo, entonces, ¿qué pauta les estaría dando? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Podrías repetir, disculpa? Sí. Imagínense que nosotros hicimos el proceso de identificación, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión a través del espectro, a través de la función de autocorrelación y autocorrelación parcial estimadas, que por ejemplo podría ser un AR2. Vamos, estimamos el AR2, miramos el resultado de la estimación, por lo tanto miramos el resultado de los valores de los parámetros, los desvíos estándar de los parámetros, y hacemos un test de significación individual de esos parámetros, ¿no? ¿Se acuerdan que lo podemos hacer por el ratio de verosimilitud, algunas de las cosas que vimos? También podemos aplicar una prueba T, ¿no? En donde H0 es que el parámetro phi2 sea 0 contra H1 que phi2 sea distinto de 0, se distribuye T, armás una T, que es el parámetro dividido el desvío del parámetro, y ahí analizás la significación. Como lo hicieron siempre hasta ahora, en cualquier caso. Y vamos a suponer que ese phi2 te dio que es no significativo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué les indica eso? Está mal especificado el modelo. Eso sí, de acuerdo, está mal especificado el modelo. Y adicionalmente, con un poquito más de detalle, ¿qué más te dice? ¿Es un AR2? ¿Qué es un AR1? Exacto, eso te hace pensar que probablemente pueda llegar a ser un AR1 y no un AR2. ¿Está? Capaz que cuando reestimás un AR1, te puede llegar a quedar correlaciones en los residuos, a eso lo vamos a ver como otras etapas que hacemos de diagnóstico, y de repente terminás llegando a un ARMA 1.1. Pero lo que sí, en esta primera etapa, te sirvió para definir el orden. ¿Está? Yo, Silvia, una consulta. Sí. En el caso de que vos estimaste un modelo AR2, vos le haces el test a ambos phi, ¿no? Sí, sí, Y sí. no te puede pasar de que te dé significativo, por ejemplo, el del rezago 2 y el del rezago 1 te dé no significativo. Exactamente, claro que sí. Exactamente, puede ser perfectamente un AR2 en donde sea, imagínate, YT igual a 0,5 YT menos 2 más epsilon T. Y no hay un YT menos 1. No hay el coeficiente phi1 te dio no significativo y te quedó así. Eso puede pasar. Entonces, cuando uno hace esas pruebas de significación de los parámetros, te pueden decir varias cosas. En principio te pueden ayudar a limitar el orden, ¿no? Que lo vamos a ver también en selección, el orden del modelo. No sé, imagínense que ustedes dieron algo en 24 y ponen un AR24. Y el único parámetro significativo, siguiendo tu razonamiento, fue el del el phi24, y todo el resto, o el 12 te dio también significativo y todo el resto no te dio. Bueno, reestimás el modelo solamente con un phi12 y un phi24, y entonces llegás a un modelo que capta esas regularidades cada 12 y 24 periodos, pero de forma mucho más parsimoniosa, solo con 2 parámetros y no con 24. Eso lo vamos a ver más adelante, que va a ser una de las pautas de la estacionalidad, pero puede perfectamente ocurrir eso. Entonces, si vos tenés, o ese ejemplo fue para un poco replicar lo que vos dijiste, pero imagínense que se les ocurre que puede ser un AR5, y ahí, cuando uno pone AR muy grandes, acuérdense que todo autorregresivo de orden muy grande, próximo a infinito, ¿no? Va a tener su correlación con un más finito. Entonces, también, si a ustedes se les ocurre un AR muy grande, prueben también con un más equivalente de menos orden, a ver cuál les da mejor. Pero eso ya es como más un pique en términos de la modelización. En términos de la significación de los parámetros, que es un poco lo que estamos conversando ahora, se te ocurre que puede ser un AR5, y este tipo de prueba te puede ayudar a limitar el orden de tu modelo. Capaz que te parece que arrancaste con un modelo grande porque estás medio perdido, grande en el orden, porque no tenés muy claro bien el orden, y a través de estas pruebas de significación podrías ir limitando el orden del modelo. Vamos a ver que esto a su vez tiene sus propias limitaciones, pero es una manera de ir ayudándote en verificar que los parámetros con los que te quedes sean significativos, ¿tá? Ya sea intermedios o ya sea que cortes el orden del modelo.
Una Otra consulta, cosa, Silvia. sí, En este sí. caso, ¿hacer una prueba de significación conjunta de los parámetros te aporta información o no sirve? Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Suponete que, imagínate lo que yo te dije de que el proceso, vos viste un palito en 12, uno en 24 y no viste nada en el medio. Entonces, capaz querés hacer una prueba de significación conjunta del 13 al 23, ponele que todos sean conjuntamente no significativos. O sea, esas alternativas después uno las puede ir manejando. Como siempre, como vamos a tener, más adelante lo vamos a ver, la alternativa de que si presumimos que hay estacionalidad, vamos a trabajar de una manera más parsimoniosa, ya desde el principio, nos va a ser menos probable que hagamos esto que estamos mencionando ahora, Sofía, de agarrar y probar del 13 al 23 que todos sean cero, sino que sencillamente vas directo a un SARIMA y que después vamos a ver, ahora me estoy adelantando, pero que te implica eso, trabajar de manera multiplicativa con mucho menos parámetros. Pero sí podés hacer una prueba F, ¿está? Después lo otro que también no está acá extendido, pero que si ustedes miran en Box y Jenkins hay una subsección, digamos, que la dedica a eso, que dice, bueno, vos tenés que observar que vos no estés sobreparametrizando el modelo, siempre sobre la idea esta de la parsimonia, ¿no? La idea de que yo voy a tratar de encontrar un modelo lo más adecuado posible quiere decir que se cumplan los supuestos, sea bueno en el ajuste y sea bueno en predicción. A veces estas cosas requieren equilibrio, lo primero y esto último que dije, pero lo que vamos a tratar es de evitar incluir parámetros que no tengan sentido. Entonces, imagínense que ustedes les pareció que era un arma 1-1. No tienen muy clarito, yo qué sé, lo miraron o bueno, pongo lo del arma 1-1 porque lo van a visualizar en sus cabezas más rápido. Y resulta que el coeficiente phi les dio 0,5 y el coeficiente tita de la parte más les dio 0,5, con signos contrarios, ¿no? Y entonces, ¿qué les está diciendo? Que se les anula, porque si pasan el 1 menos phi 1L por YT, y del otro lado tienen 1 menos tita L por epsilon T, y el phi y el tita valen lo mismo, se anularían, y me quedaría en realidad un ruido blanco. Y ahí yo estaría sobreparametrizando, me quedo encantada de que es un arma 1-1 cuando no es un arma 1-1. Y estoy incluyendo dos parámetros que no me sirven absolutamente para nada, solamente me vuelven a representar un ruido blanco. Bueno, esto que parece muy obvio en un arma 1-1, a veces no resulta tan obvio si los paquetes no me dan las raíces. Porque yo puedo tener un arma 2-1, ¿está? Y si a mí me dan solamente el parámetro phi1, phi2 y tita 1, no necesariamente puedo ver esta sobreparametrización. Para verlo tengo que ver las raíces del polinomio de la parte autoregresiva. Y si tienen raíces comunes, la parte AR y la parte MA, son las que se cancelan. ¿Ah? Entonces, esto hay que observarlo a los efectos justamente de no sobreparametrizar. Después vamos a avanzar básicamente en ver el cumplimiento de los supuestos sobre los residuos. ¿De dónde sale esto de los supuestos sobre los residuos? ¿Se acuerdan que toda vez que escribimos un modelo teníamos como recitado, ¿no? Donde epsilon t es un ruido blanco con media cero, varianza sigma cuadrado, constante en el tiempo, verificábamos si era un proceso estacionario, por lo tanto la media era constante a través del tiempo, la varianza también, dependía básicamente de la ventana de rezagos, los gamma de J y no del tiempo, etc. Entonces, esas son algunas de las cosas que vamos a tener que ir verificando. Entonces, por ejemplo, que los residuos del modelo tengan una media 0, próxima a 0, lo que allí está indicado como la media incondicional de los residuos, sea 0, es importante. Que además, ¿cuál es la interpretación de esto?
¿Por qué me interesa que esto lo mencionamos, quiero ver si se lo acuerdan o lo recuerdan de otros cursos? ¿Por qué me interesa que la media de los residuos sea 0? Y justamente para que se te anulen el efecto de tus errores se vaya compensando, digamos, y en promedio no te equivoques. Exacto, exacto. Lo que nosotros estamos diciendo no es que todos los errores sean 0, eso tenemos claro que no va a pasar, sino que justamente en media tiendan a 0, o sea que efectivamente se vayan compensando, que me puedo equivocar por arriba, por debajo, pero que no tenga un sesgo sistemático, ¿no? Que no me equivoque sistemáticamente en 2 y la media sea 2, o que no me equivoque sistemáticamente en 25 y yo vea que la media a través de la que se mueven, se varían los residuos sea 25, no tiene sentido porque me voy a estar equivocando en forma sistemática. Eso es, entonces, verificar que efectivamente la media de los residuos o a través de un test o a través de un gráfico, puedan ustedes de alguna manera constatar que no hay un sesgo sistemático, es algo que nos ayuda a ir verificando esta hipótesis que teníamos planteada desde el principio. Una pregunta, Silvia. Capaz que lo que digo es un bolazo, pero suponete que vos ves que tu serie tiene una tendencia, Sí, ¿no? sí. El modelo que vos seleccionás, ¿de qué manera capta la tendencia? ¿No es en el error que capta la tendencia? ¿O lo capta en el...? Bueno, hay dos cosas. Nosotros todavía no avanzamos en esto, va a ser dentro de poquito que arranquemos con eso, pero la idea va a ser que tengamos instrumentos para que vos puedas en tu modelo incluir ese crecimiento de la serie. Entonces, los modelos ARMA, en principio, no te dan esa posibilidad, porque estás pensando en procesos que son de tipo estacionario, por lo tanto la media es constante, no hay crecimiento. Si estuvieras en una situación de crecimiento, como la mayor parte de las series económicas que conocemos, crecimiento o decrecimiento, entonces vas a tener que recurrir a otros modelos que te permitan incorporar esa propiedad de los procesos, que son los modelos ARIMA. Esos te incluyen dos posibilidades, o sea, dentro de los ARMA vos tenés la posibilidad de incluir lo que se llama, o mejor dicho, de los ARMA no, de los procesos no estacionarios. No los ARMA, los no estacionarios. Podés incluir ese crecimiento, por ejemplo, de manera determinística, como una tendencia determinística, como un agregado, como una suma, así como tenés la constante, le podés agregar una tendencia determinística. ¿Qué es lo que pasa? Es muy limitada las posibilidades que vos tenés de modelizar un crecimiento de manera determinística, se da pocas veces. En general, hay crecimientos, pero más de carácter estocástico, como una acumulación de shocks que te llevan a ese crecimiento. Y ahí sí tenés los procesos que son no estacionarios y que tienen lo que se llaman tendencias determinísticas, estocásticas. Ahí tenemos los ARIMA, ahí tenés el random walk, yo que sé, un YT igual YT menos 1 más epsilon t, es un proceso que tiene una raíz 1. Es un AR1 con una raíz 1. Bueno, eso es un tipo específico, muy particular de procesos que recoge buena parte de ciertas dinámicas y eso tiene una tendencia. Que puede tener crecimiento o no, ¿no? A veces pasa que tenés tendencia y no tenés tendencia estocástica y no tenés crecimiento. Pero si tuviera crecimiento, como vos decís, y si vos no lo modelizaste adecuadamente y se te ocurrió hacerlo con un AR1 estacionario, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, lo que vos no te quede en el modelo te va a quedar en los residuos. No quiere decir que los epsilon t tengan que ser así, sino que no los modelizaste y todo lo que no está en tu modelo fue a parar a los residuos. Sí, bien, entendí. O sea, mi pregunta era, si vos al error le ponés ponerle media 3, ¿no? Significa que tus shocks de alguna manera van a estar tendiendo hacia van a estar más creciendo más que decreciendo, ¿no? Haciendo decrecer la serie. No necesariamente crecer, sino que se van a mover en torno a esa media. Si vos ves que los shocks te quedan moviéndose en torno a 3, capaz que lo que pasa es que te falta una constante en tu modelo. Si es un modelo estacionario, o sea, un ARMA, esa constante
que viste los residuos, se la pones al modelo y lo que hace es que te muestra que tu YT se mueve en torno a una media que es distinta de 0. Tus épsilon tienen que ser 0, tienen que moverse en torno a 0, porque si no lo que te indican es eso, mira, estás teniendo un sesgo. ¿Por qué estás diciendo que la cantidad de bizcochos en promedio están se mueven en torno a 0, si en realidad vos sabés que como mínimo, y se mueve, o como mínimo no, hay como un promedio de, no sé, 105 bizcochos que se venden en la panadería de la esquina? Bueno, le agregás una constante a tu modelo que diga que te vas a mover en torno a 105, a veces por arriba, a veces por abajo, y se lo das a tu Y, que es la que está necesitando la constante. Al sacarla de los residuos se van a entrar a mover en torno a 0. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Esos son los estacionarios. Vamos a ver más adelante que si nosotros adicionamos una constante en un proceso no estacionario, implica otra cosa. Tiene implicancias mucho más profundas. Pero en un modelo estacionario, si vos ves que tus residuos están no en torno a 0, quiere decir que te comiste la constante. Positiva o negativa, digamos, ¿no? Pero te la comiste, en tu modelo vas a arreglar, le pones la constante, volvés a estimar y listo. Bien, gracias. ¿Tá? Después lo otro es que tenemos que verificar que la varianza, tanto condicional como incondicional, del proceso y por tanto también de los residuos, sean constantes en el tiempo. Vamos a ver que también acá nos ayuda inicialmente poder tener el gráfico de la serie, y también vamos a tener posibilidades de hacer algún tipo de prueba de hipótesis para verificar que efectivamente la varianza es constante y no se mueve. ¿Se acuerdan que muy al principio, en la primera clase, yo les mostré un gráfico que era, creo que de tasas de interés, que veíamos como la volatilidad, ¿no? Periodos donde movimiento era muy chiquitito, momentos en que se movía mucho, momentos en que tenía movimientos otra vez como más aplacados. O sea, tenía instancias de volatilidad distintas. Eso quiere decir que la varianza no es constante en el tiempo. Eso te está indicando, por ejemplo, que no es estacionario. Pero básicamente uno verifica si se cumple o no se cumple ese proceso. Después, ¿cómo te moves para incorporar eso al modelo? Es como una etapa siguiente. Pero lo importante primero es verificar si dentro de este esquema se van cumpliendo las cosas que vos dijiste que se tienen que cumplir para poder utilizar este tipo de modelización. Después, lo otro que vimos es que para nosotros los epsilon t, los que escribíamos como epsilon t, eran ruido blanco, y esos ruidos blancos tenían ciertas propiedades. Por ejemplo, que estaban incorrelacionados en el tiempo. Y por tanto, lo que yo voy a esperar es que mis residuos, una vez que yo estime el modelo, mis residuos tengan ese comportamiento del estilo de los procesos ruido blanco. ¿Qué quiere decir? Voy a esperar que mis residuos estén incorrelacionados en el tiempo. ¿Por qué? Porque si no están incorrelacionados en el tiempo, bueno, ¿por qué? Porque es el supuesto. Pero ¿qué me indica? La pregunta en realidad sería esa. ¿Por qué? Porque es el supuesto que hicimos. Ahora, ¿qué me indica si ese supuesto no se cumple? Me está indicando que mi modelo no logra captar todas las regularidades, y todo lo que yo no capto en el modelo va a los residuos. Entonces, eso lo mencionamos un montón de veces. Los residuos es algo súper importante para analizar y lograr ayudarme a mejorar mi modelo, porque hay cosas que uno no las puede ver en el proceso de identificación, pero cuando llegás al final del proceso y analizás tus residuos, capaz que detectás cosas que al inicio no detectabas, que te permiten volver al punto de arranque y mejorar tu modelo. Como dijimos, esto no significa que hay un proceso de un mes entre un principio y el otro, sino unos segundos, ¿está? Entonces, la verificación de que los residuos son incorrelacionados es una propiedad que espero que se cumplan, como para ir, digamos, corroborando que el modelo es adecuado. Por lo menos me está captando adecuadamente los patrones que se van verificando a lo largo de la muestra que tengo. Lo otro que presupusimos también era que esos ruidos blancos cumplían otro supuesto, y era que eran ruidos blancos gaussianos. ¿En qué momento lo usamos? Tanto al momento de hacer predicción para realizar, cuando construíamos el intervalo de confianza, como también para estimación, ¿se acuerdan? Cuando usamos máxima verosimilitud y definimos la función de densidad de una normal.
Entonces, en todas esas oportunidades que fuimos viendo, fuimos partiendo de que los residuos eran, que los epsilon t eran ruidos blancos gaussianos. Bueno, ahora viene el momento de verificar que efectivamente tus residuos no solamente son incorrelacionados, sino que también siguen una distribución normal, con una media 0, que es lo que probaste al principio, y con una varianza que sea constante a través del tiempo. No un valor, pero sí que sea constante. Entonces, estas van a ser las cosas que vamos a tratar de ir verificando a través de distintos test. Entonces, bueno, hablamos ya que la significación de los parámetros, ¿cómo la hacíamos? Yo no lo escribí ahí, pero básicamente recurro a la memoria de ustedes, que seguramente ya lo hayan visto en otros cursos, de cómo hacer una prueba de significación de un parámetro, y si parto de que los epsilon son normales, los y son normales, si tengo una muestra chica, perfectamente puedo hacer esta prueba con una distribución t. O sea, mi estadístico, que es parámetro dividido desvío del parámetro, se distribuye como una t. Eso para la prueba de significación de los parámetros individualmente, ¿no? Ahora pego el salto y vuelvo al tema de ver cómo hago los contrastes, qué posibles contrastes de autocorrelación puedo realizar. Entonces, una de las cosas, ¿se acuerdan que nosotros contábamos con la función de autocorrelación y autocorrelación parcial? Que la usábamos inicialmente para verificar justamente cuál podía ser el modelo, para captar las regularidades, para captar, intentar ver cuál era la convergencia que tenían, la forma de esa convergencia, pero inicialmente, al principio de todo, cuando vimos cómo era un ruido blanco, también vimos cómo era su función de autocorrelación parcial. Entonces lo que vamos a recurrir es a eso, vamos a mirar los residuos, vamos a mirar la función de autocorrelación y autocorrelación parcial de esos residuos, y vamos a esperar que se comporte como la de un ruido blanco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada uno de los ρ de K, tienen que ser 0, ¿no? Porque si están incorrelacionados, cada uno de esos ρ de K, esas autocovarianzas, tendrían que ser 0, a menos del ρ0, ¿no? Que es la varianza. Y eso es lo que vamos a tratar de verificar cuando yo acá no les traje el grafiquito, pero lo tienen, supongo lo tienen en la cabeza, si no busco por ahí uno, pero la idea es que yo tengo un gráfico de la función de autocorrelación y autocorrelación parcial, y lo que voy a estar esperando es que cada uno de esos ρ o alfa de K sub K estén todos dentro del intervalo de confianza, que es aquella línea punteada azul que me aparecía en los gráficos. Si eso ocurre, entonces estoy probando que los residuos están incorrelacionados. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Es justamente eso, que ¿se acuerdan que nosotros decíamos, si tenemos un ruido blanco, las covarianzas de epsilon t menos k, para todo k distinto de 0, son 0? Bueno, cada uno de esos, dividido gamma de 0, me va a llevar a los ρ de k. Todos esos ρ de k yo espero que sean 0. Entonces voy a hacer una prueba de significación individual de cada uno de ellos. Entonces, lo que se hace es, se calcula la función de autocorrelación estimada de los residuos, y si estuvieran incorrelacionados, todos y cada uno de esos ρ sub k estimados, para acá no muy pequeños, ahora vamos a ver por qué dice esto, los que están muy cercanos a 0 pueden tener cierto problema, van a ser aproximadamente variables aleatorias con media 0 y varianza asintótica, que es aproximadamente 1 sobre t. Entonces, lo que veíamos cuando veíamos el gráfico de la función de autocorrelación y autocorrelación parcial, veíamos que teníamos un intervalito de confianza que es básicamente 1 sobre raíz de t. Si vos tenés muchísimas observaciones, ese intervalito va a ser chiquititito, si tenés menos, el intervalo va a ser más grande. ¿Tá? Pero si caen dentro de ese intervalo de confianza, entonces están indicando que yo miro cada uno de ellos, si están adentro, es el resultado de observar una prueba de significación individual, que sería esto, ¿no?
lo que estoy haciendo cada vez que miro cada uno de esos ρ de K es que estoy probando que ese ρ de K sea 0 contra la alternativa que sea distinto de 0. Eso es lo que yo tengo en la cabeza cuando miro, ese es el contraste que estoy haciendo cuando miro ese gráfico y espero que todos estén dentro del intervalo de confianza. Espero no rechazar la hipótesis nula. Entonces, acá, con respecto a lo que decía en esta parte, cuando dice para K no muy pequeño, es por lo siguiente. Durbin en los 70 demuestra que, por ejemplo, para un proceso AR1, el desvío asintótico para el primer retardo, para K igual 1, de una autocorrelación, la autocorrelación de primer orden, por eso K igual 1, el desvío sería este, raíz de 1 menos phi cuadrado sobre t. Y esto puede ser mucho menor que 1 sobre raíz de t. Entonces, lo que nosotros tenemos como referencia que nos da nuestros programas, tanto el R, el Gretel, los programas de serie de tiempo en general, automáticamente te calculan ese intervalo de confianza de esta manera. En el Gretel lo indica en el grafiquito arriba, y en el R, ahora creo que, no me acuerdo, pero creo que no te lo indica, pero es lo que hace. Por defecto hacen esto. Entonces, lo que uno tiene que saber es que este 1 sobre raíz de t, o sea, la línea punteada que está dibujada en el gráfico, yo lo tengo que considerar como un límite máximo del desvío de las autocorrelaciones para los primeros rezagos en algunos procesos, porque no son iguales todos los intervalos de confianza para todos los procesos. Para el único proceso que es adecuado, el 1 sobre raíz de t, es para el ruido blanco, pero no para todos. ¿Tá? Para el caso de lo que estamos nosotros utilizando ahora, que es aplicar este test para analizar si los residuos se comportan como un ruido blanco, ese 1 sobre raíz de t me es una muy buena referencia. Cuando lo hacíamos en el proceso de identificación, bien al inicio, tenemos que saber que lo que ocurre en los primeros rezagos, yo lo veo como turbio, ¿tá? Lo tengo que tomar como una referencia. Ya sea que mi autocorrelación esté algo por afuera del intervalo o algo por adentro, puede significar que sea significativo o no, yo no lo esté viendo adecuadamente, porque lo que tengo es una referencia de ese límite. No tengo exactamente un límite para cada proceso. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Para este caso que estamos trabajando, que es verificar si los residuos se comportan como un ruido blanco, ese 1 sobre raíz de t es una buena referencia. ¿Tá? Entonces, eso es lo que vamos a ir observando inicialmente como primera etapa. Digamos, tenemos el modelo, obtuvimos los residuos, los graficamos, primero miramos la significación de los parámetros, graficamos los residuos, hacemos el autocorrelograma de los residuos y el autocorrelograma parcial, y miramos que todos los ρ de K, así como los gamma de KK, o sea, las autocorrelaciones parciales, todas sean no significativamente distintas de 0. ¿Tá? Y además puedo hacer otra, esa sería como una primer prueba, una prueba individual de significación. Podemos también utilizar otro estadístico, que son los estadísticos de Q de Portmanteau, ¿en qué consisten? Junbox hicieron una propuesta de estadístico para hacer justamente una prueba conjunta de la significación. Si yo lo que voy a suponer es que tengo un ruido blanco, todos los ρ de K tendrían que ser todos 0. Entonces, básicamente lo que prueba es justamente eso. ¿Por qué? Porque además, piensen ustedes que estamos en estadística, y en el caso en que no son con datos reales, si no son simulados, es muy probable que tus ρ de J, estos que están escritos acá abajo, ρ1, ρ2, ρ3, r4, no tengan el valor igual a 0, tengan un valor 0,5, 1.3, yo qué sé, van a tener valores. La pregunta es si son estadísticamente significativos. Esa es nuestra pregunta desde el punto de vista estadístico, no si el valor es igual a 0. Entonces lo que uno hace es, bueno, la prueba de hipótesis individual, porque si no me darían 0 solamente, no es lo que estaba yo presuponiendo. Y lo otro que puedo hacer es decir, bueno,
para un cierto tramo, no sé, de ρ1 hasta ρh, estos, todos juntos, son significativamente distintos de 0 o hay alguno que sea distinto de 0. Entonces, hubo una primera etapa de esta prueba, la que propuso Box y Peirce, en la que dicen, bueno, si vos, vamos a lo siguiente, vos podés tener ρ positivos y ρ negativos, ¿verdad? Y pueden ser cualquiera de ellos altamente significativos, o sea, sustancialmente distintos de 0, significativamente distintos de 0, pero pueden compensarse. Y a mí no me sirve eso. Entonces lo que propone esta prueba es, dice, bueno, vamos a elevarlos al cuadrado, de manera de que no se puedan compensar, los sumamos, y lo que vamos a hacer es utilizar este estadístico para corroborar si este conjunto es significativamente distinto de 0. Y demostraron que esto se distribuye una chi cuadrado con h, es la cantidad de rezagos que pusiste, menos p, el orden del autorregresivo, menos q, el orden de medias móviles, menos 1 si le pusieron una constante. Y esos son los grados de libertad. Y a través de este estadístico uno puede verificar, hacer esa prueba de significación conjunta de las autocorrelaciones de los residuos. Pero Unibox, primero teníamos a Box y Peirce, pero Unibox siguieron trabajando un poquitito más sobre esto, hace ya unos cuantos años, en el 78, y dijeron, bueno, habría que hacer alguna corrección, ¿tá? Entonces lo que hacen es proponer básicamente la misma prueba, la misma idea, la prueba de significación conjunta, pero lo que hacen es una corrección al estadístico, ¿tá? Entonces, esa corrección del estadístico sería esto que está escrito acá abajo. Vieron que la idea es básicamente la misma, solamente que corrigen por este denominador y este otro ponderador que está aquí. Y también va a seguir una distribución chi cuadrado con ciertos grados de libertad que van a ser la cantidad de rezagos menos la cantidad de parámetros que estimaste. Es una pequeña modificación, y lo que usualmente aparece, a veces aparece el Junbox y el Box y Peirce, en el R ustedes pueden ponerle en la parte de las opciones que tienen, si quieren que les reporte el Box y Peirce o el Junbox, y básicamente ustedes le van a pedir el Junbox, que es una mejor versión para la misma hipótesis. Bueno, una forma de contrastar que la media sea 0, tenemos, bueno, una opción gráfica muy básica, muy elemental, que es hacer un gráfico y mirar en torno a qué se mueven esos residuos, pero también puedo hacer un contraste de la media de los residuos, ¿tá? Y bueno, lo que sencillamente está acá es esa prueba de hipótesis del contraste de la media de los residuos. Después, otra cosa que mencionamos es que nosotros suponemos que los residuos tienen una varianza constante. Entonces, vamos a ver que tenemos ciertas pruebas que no son completamente concluyentes, pero que me descartan alguna posibilidad. Entonces, lo que propusieron MacLeod-Lee en el 83, este artículo está colgado en el EVA, es lo siguiente. Yo puedo analizar los residuos al cuadrado, la función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial de los residuos al cuadrado como si fuera una aproximación de la varianza. ¿Por qué? Porque si yo supongo que tienen media 0, ¿no? Esperanza de epsilon t menos la media por esperanza de epsilon t menos la media es lo mismo que la esperanza de epsilon al cuadrado. Entonces, lo que hace es, esperanza de epsilon al cuadrado es una aproximación al desvío. Entonces, lo que me pregunto es si los desvíos, o la varianza, digamos, porque a lo que les voy a decir sirve tanto para la varianza como para los desvíos, si tienen un patrón. O sea, si en vez de tener un comportamiento estable o constante, en realidad tienen un patrón. Y entonces, ¿cómo es que se realiza esa prueba? La prueba es muy sencilla. Se analiza la función de autocorrelación y autocorrelación parcial de los residuos al cuadrado. Y el procedimiento sencillamente consiste en que toman los residuos, los elevan al cuadrado
y hacen la función de autocorrelación y autocorrelación parcial. ¿Y qué es lo que ustedes esperarían para que la varianza, para que fuera un elemento que los incline a pensar que la varianza no tiene un patrón? ¿Qué esperarían? Que no estén correlacionados. Exacto, que no haya correlaciones, que yo lo vea como si fuera un ruido blanco también. Entonces, en ese sentido, si la varianza no sigue un patrón, no quiere decir que sea constante, no es esa la conclusión exacta, pero sí lo que me dice es no tiene un patrón. Por lo tanto, abona mi posibilidad de ir en el sentido de aceptar la hipótesis de que es constante. ¿Tá? Es una prueba relativamente parcial, en ese sentido no es definitiva, pero es la prueba que vamos a utilizar. También el gráfico. Muchas veces el gráfico de los residuos me ayuda a ver esto. ¿Tá? Luego también mencionamos que estábamos suponiendo que los residuos seguían una distribución normal. Entonces, hay, pero muchísimas formas de contrastar la normalidad. No nos vamos a poner en este curso a hacer un listado de las múltiples formas que hay para testear la normalidad, y yo no voy a incluir en estas transparencias millones de pruebas. Sencillamente voy a traer una, solo a los efectos de que la mencionemos juntos, pero esto va a estar atado al programa que ustedes utilicen. Y en el caso, o sea, hay una cosa que siempre yo les menciono, y no es como para deshacerme de la responsabilidad, pero es cierto que a medida que pasa el tiempo, no solamente los mismos programas, por ejemplo el R, va modificándose, adaptándose, incorporando nuevas metodologías, y por tanto, lo que uno puede hoy enseñarles sobre distintas alternativas de testeo son una posibilidad, para que ustedes sepan que eso es lo que tienen que testear. La forma y la definición del testeo va a ser decisión de ustedes de cuál consideren que va a ser la mejor forma de testearlo, y también va a estar seguramente atada a los programas que ustedes utilicen y las posibilidades que le brinde ese programa. ¿tá? Entonces, tampoco tendría sentido que acá listemos 20 posibles test de normalidad y el programa trae 2, yo qué sé, está divino. Si quieren hacer una tesis sobre test de normalidad, genial, pero no es el sentido que tiene esto. Por eso yo quiero que ustedes tomen tanto las notas como estas presentaciones como guías en ese sentido, no como la palabra final y definitiva sobre una única manera de hacer las cosas. ¿tá? ¿Se entiende? Acá nos referimos a contraste de normalidad. Eso es lo que importa. Las limitaciones que puedan tener la elección que yo haga y demás, siempre va a estar atrás de todo esto. ¿tá? Vamos a hablar solamente de una, porque además es muy intuitiva. Este test de Jarque-Vera, que es de los 80, básicamente lo que hace es, mide la diferencia entre dos coeficientes. El coeficiente de simetría y el coeficiente de kurtosis de la serie que estás analizando, en este caso la de los residuos, con lo que sería el coeficiente de simetría y el coeficiente de kurtosis de una distribución normal teórica, que sería 0, porque sería simétrico, y 3, el coeficiente de kurtosis. Entonces lo que hace es como que superpone, vieron que muchas veces aparecen los dos gráficos, el de tus residuos y la teórica. Lo importante es ver si esa distancia, porque no tienen por qué ser exactamente igual, si esa distancia entre la distribución de tus residuos y la distribución teórica a la que aspirás es muy grande o es muy chica, es aceptable para decir que se comportan como una normal o no. Bueno, Jarque-Vera construyó un estadístico, este estadístico se llama Jarque-Vera, a través justamente del coeficiente de simetría y de kurtosis, y demostró que siguen una distribución de tipo chi cuadrado con 2 grados de libertad. Entonces, lo que nosotros vamos a contrastar es justamente eso, ¿sí? Mis residuos, yo puedo no rechazar que sean normales. ¿tá? Lo importante es que también, de alguna manera, yo sepa
hay algunas cosas que se pueden ver cuando uno hace el análisis gráfico. O sea, vamos a recurrir pila al análisis gráfico, que en el fondo implica un test, pero que muchas veces la inspección visual me da pistas. Si yo tengo una distribución de mis residuos como muy empinada, mucho más empinada que la normal, bueno, seguramente se aparte más de esa distribución normal. La distancia, tanto en términos de, por ejemplo, en términos de la kurtosis, va a ser más grande, aunque sea simétrica. Otras veces no me da simétrica, me da que tiene una cola muy larga, me da muy corrida para el costado. Y otras veces me queda como muy chata. Todas esas cosas me van a ir indicando que no se cumplen esos supuestos. Una cosa que yo les mencioné, a ver qué sigue, una cosa que yo les mencioné al principio y no sé si la subrayé lo suficiente, es que cada vez que se incumple un supuesto, uno tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, cuando se incumple el supuesto de no correlación de los residuos, ¿qué es lo que me está indicando? Me está indicando que hay patrones, que hay regularidades que quedaron en los residuos y que yo no los incorporé en mi modelo. Por lo tanto, cuando vaya a hacer la corrección del modelo, voy a tratar de captar, quiere decir que el orden de mi modelo fue insuficientemente pequeño. Por ejemplo, me queda un autocorrector, le puse un AR1, sí. ¿Podrías repetir eso, Silvia? Sí, suponete que vos hiciste la prueba de autocorrelación de los residuos y no te dio que es un ruido blanco. Te queda un row de K en tu autocorrelograma en 3 grandote. Entonces, ¿qué te estaría indicando? Te estaría indicando que ¿en qué sentido vas a corregir el modelo? Probablemente vuelvas a la identificación y digas, bueno, no era un AR1. A ver qué pasa si es un AR3. Vas a tratar de captar esa regularidad que se dio en ese orden que inicialmente no la tenías prevista. Entonces, cuando tenés un fallo en la prueba de autocorrelación, lo que te está indicando es que probablemente el orden de tu modelo, o incluso, no quiere decir que sigas buscando un autorregresivo, capaz que es un proceso MA y vos pusiste un proceso AR, y ahí, en ese sentido, tanto la lógica del modelo como el orden va a ser lo que vas a ir a cuestionar y modificar para ver hacia dónde corregís el modelo. ¿Qué pasa cuando el contraste de normalidad no se cumple? ¿Qué haces? ¿Para qué te sirve esto? ¿Cómo reaccionás? ¿Qué efecto tiene en tu modificación de la especificación del modelo? Algo te tiene que indicar. Bien, en general, ¿se acuerdan que nosotros supusimos que mi serie de tiempo, la serie que yo tengo, mi muestra, los datos observados, proceden todas y cada una de el mismo proceso generador de los datos? Yo tengo un proceso generador de los datos, tengo una variable aleatoria, una realización, y todas ellas provienen del mismo proceso generador de datos. ¿Qué pasa? Esto lo mencionamos en algún momento en clases anteriores. ¿Qué pasa si algo falló? ¿Qué pasa si se paró una máquina? ¿Qué pasa si estoy mirando los boletos, si hubo un paro del transporte? ¿Qué pasa si estoy mirando la cantidad del ritmo de vacunas, si de repente se paró la cantidad de vacunas que vienen usualmente? Cosas que rompen con ese proceso generador de datos. O se establece una serie con una definición y en un momento se cambia la definición, se cambia la metodología de la definición. Vas a tener probablemente una trayectoria distinta. A veces es de carácter permanente y otras veces es de carácter puntual y transitorio, como por ejemplo un paro de un día. Entonces, lo que ocurre es que algo se rompió, ocurrió algo raro en ese momento o en esos momentos del tiempo. A esto los vamos a llamar, más adelante, los vamos a ver en las próximas clases, como outliers o puntos raros, que son eventos que ocurren y que pueden tener un efecto de carácter puramente transitorio, que sencillamente me afectan una única observación, me pueden afectar un ratito, o sea, un trayecto de mis datos, es transitorio, pero por un periodo, no por una única observación, o pueden implicar un cambio de nivel, como vimos, que puede ocurrir, no sé, con lo de las papeleras, ¿tá? Entonces,
cuando esas cosas ocurren, si yo no las incorporé en mi modelo, porque la idea es que en series de tiempo los datos raros no se borran, los datos raros se modelizan, se incorpora, se interviene el modelo. ¿Tá? Entonces, si uno no lo hizo, eso te quedan los residuos. Y cuando vayas a ver los residuos, de repente tenés un pico grandísimo para arriba o para abajo. ¿Por qué? Porque yo qué sé, el que estaba ingresando los datos hizo así, se distrajo y en vez de se comió un 0. Y antes venías en miles y de repente ahora tenés un 30, yo qué sé, un 300. Entonces ese dato se fue para abajo muchísimo. O al revés y puso un 0 de más. Entonces, eso va a generar que tu distribución de los residuos ya no sea normal, o sea muy apuntada, o sea corrida para un costado, si existen eventos, unos cuantos eventos de ese tipo. Entonces, cuando no se cumpla este supuesto de normalidad, va a ser una pista para que yo mire con cuidado mis residuos, si no los vi antes, que seguramente los pueda haber visto cuando hice el gráfico de los residuos, para indicarme que quizás hay cosas de la modelización que no tomé, que no son regularidades, sino que al revés, son puntos raros que tengo que incorporar, que todavía no vimos cómo, van a ver que se suman, se adicionan, son variables que se adicionan. Pero esto me va a ir indicando que esa es la línea en la que tengo que corregir. Si no, la normalidad no es lo que se cumple, yo no tengo que cambiar el orden del autorregresivo. Lo que tengo que hacer es verificar si tengo puntos raros. ¿Tá? ¿Entienden? Hay como, cada uno de estos test me abre caminos distintos. No tengo que siempre ir sobre el mismo lado a corregir. Si no se cumple la normalidad, primer cosa que tengo que pensar es que potencialmente pueden haber puntos raros que yo no incorporé en el modelo, que debo hacerlos. ¿Cómo? Lo veremos en las próximas clases. En el otro caso, si la autocorrelación, si detecto autocorrelación en los residuos, lo que tengo que hacer es ir a modificar, ahí sí, la especificación del modelo para captar esa regularidad. Hay algo que yo no capté adecuadamente, tengo que cambiar el modelo. Siempre cambio el modelo, en el otro caso cambio las autocorrelaciones. Después, ¿se entendió lo que dije? Sí. Otra cosa que también me interesa es tener un modelo que sea, en general, este tipo de modelos que estamos viendo, los omnivariados, que no son modelos explicativos, su objetivo primordial, digamos, en general, es lograr buenas predicciones. Entonces, yo puedo tener un modelo todo precioso que cumple los supuestos, pero que en predicción es muy malo. Entonces, como les dije en principio, no siempre me quedo con un único modelo de partida, a veces tengo más de uno. Bueno, si tengo más de uno a la mano, porque no me decidí, porque no lo veía con claridad, por la razón que fuera, lo que voy a hacer es comparar cada uno de esos modelos que cumplan con los supuestos, y puedo tener varios modelos que cumplan con los supuestos, pero quizás uno tenga un mejor desempeño predictivo que el otro. Entonces, bueno, esto va a ser un indicador para ayudarme a decidir. Este es un mejor modelo, voy a evaluarlo mejor, el que tenga un mejor desempeño predictivo. Entonces, ahora vamos a ver cómo evaluamos ese desempeño predictivo y cómo lo haríamos. De alguna manera ustedes un poquito lo vieron con Federico cuando trabajamos un poco con las predicciones. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo evaluamos un modelo en predicción? ¿Esperamos un año a que pase todo el tiempo y ahí tener el dato? No. Lo que hacemos es, tenemos una cierta muestra, ponele, tenemos desde el 1997 datos trimestrales, ¿no? El PIB. Desde el 97 hasta el 2020. Perfecto. Bien. Hago un modelo. ¿Qué es lo que hago? ¿Hago un modelo para toda la muestra? No. Corto la muestra, no sé, la corto hasta 2018, y hago predecir a ese modelo que yo estimé hasta 2018, hago predecir los 4 valores de 2019 y los 4 de 2020. Yo les diría que en el caso del ejemplo que les estoy dando, van a tener que
no lo corten en 2019 para que haga una predicción de 2020, porque 2020 es un año en donde se rompió todo. Entonces, tu modelo seguro que te va a dar chirimbolos. Entonces, probarlo en 2019 y seguramente ese modelo lo vayas a tener que ajustar para hacer la predicción de 2020 por afuera con otras intervenciones. Pero, como recomendación general, uno corta la muestra, lo hace predecir en ese pedacito que te guardaste los datos, por ejemplo, en este que les estoy diciendo, 2019, y ahí podés chequear si esas predicciones están próximas o muy distantes de los valores observados que tenés guardados. Entonces, la cuestión es encontrar alguna métrica que te pueda decir si están próximos o si no están próximos a esos valores observados. Entonces, diseñás justamente esto, ¿no? Una muestra de entrenamiento y una muestra para el test. Incluso, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio con Fede en donde teníamos como dos cortes? Y de acuerdo a donde nosotros cortábamos, la predicción era muy mala porque no aprendía y no se comía el escalón a la baja, o si aprendía, le incorporabas algún datito, aprendía y tenías una mejor predicción de los valores. Fue como el primer ejemplo que utilizó Fede para predicción. ¿Por qué les digo eso? Porque no es inocuo la elección de la muestra del entrenamiento. ¿Tá? Entonces, uno tiene que conocer la serie un poquitito, saber qué hechos ocurrieron para saber, justamente, ponele lo que les digo, ¿no? Si ustedes agarran y prueban su modelo y lo estiman hasta el 2019 y hacen de cuenta que no ocurrió la pandemia y predicen 2020, es muy probable que el modelo no se entere de nada, no se enteró de la pandemia, porque no le avisaste que empezó la pandemia, y te haga una predicción completamente alejada de lo que sería la trayectoria de 2020. Entonces, no solamente uno puede intervenir en el modelo, sino que a veces le vas dando de comer con información nueva y el modelo aprende. ¿tá? Entonces, la elección de la muestra del entrenamiento y la muestra para el test no es algo obvio. Y no hay una receta. Yo no les puedo decir, para tal variable, corten en tal fecha o quédense con un 10 o con un 20%. No, no hay una receta. Lo que sí está claro es que hay algunos elementos que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, si uno tiene una serie mensual y uno supone que como con los helados, hay meses donde vendés más y meses donde vendés menos, entonces al interior de todo ese año no va a ser igual lo que va a pasar. Tu comportamiento va a tener esto que hablamos de la estacionalidad. Entonces, si vos querés evaluar un modelo que tiene estacionalidad, no lo hagas con 2 meses. Tomate un año entero para saber si te predice bien tanto los inviernos como los veranos. ¿Entienden lo que digo? Sí. ¿Ah? Esto como mínimo, porque si no te perdés, no lográs captar la capacidad que tenga el modelo de reflejar adecuadamente la estacionalidad. Si no tiene estacionalidad, si estás haciendo una modelización de la tasa de interés, yo qué sé, por ejemplo, bueno, ahí el periodo que vas a dejar para el test ya no va a estar atado a esa razón. Vas a tener que tener en consideración otras cosas, pero no necesariamente la estacionalidad. Sí cosas como estas, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia, con lo que ocurrió con el Banco Central y la liquidez que dejó y las tasas de interés más bajas. O sea, hay cosas que ocurren que tienen que ver con la propia vida de la serie que uno las tiene que evaluar individualmente. Y no hay una regla general. Ahora, lo que sí es cierto es que si vos dejás muy poquitito para testear, muy poquitas observaciones para testear, es probable que veas poco el comportamiento del modelo. Tampoco tiene sentido que dejes la mitad de tu muestra, ¿tá? Porque si dejas la mitad de tu muestra, quizás te quedas con información muy vieja y no lograste adaptar a través de la estimación de los parámetros a la nueva información. O sea que ahí tienen que encontrar un equilibrio. Lo que yo pretendo con este punto es advertirles sobre que no es inocuo cortar en cualquier lado. Está 10%, 20%, lo corto acá, no miro nada, no me entero de lo que es la serie. No, tienen que intentar entender un poquito para que esto salga bien. Está.
Lo otro es cómo es esa métrica que podemos utilizar para evaluar si el modelo es bueno o es malo. Entonces, un poco lo mencionamos, ¿no? Nosotros vamos a tener los errores de predicción, ¿no? Cuando comparamos mi estimación, mi predicción con mi dato observado, y de ahí puedo sacar distintos indicadores. Puedo sacar la media absoluta de los errores, puedo sacar los errores al cuadrado, puedo sacar la raíz de los errores al cuadrado, puedo sacar la media de los errores al cuadrado. Hay distintos indicadores que me miden distintos aspectos de los errores. Entonces, también es cierto que elegir ese criterio que elegimos y que nos va a rankear, porque lo que decíamos es, esto tiene sentido también compararlo con otro modelo. Es cierto que hay cosas en términos absolutos. Supónganse que ustedes quieren un modelo, ya tienen uno, ¿tá? Tienen un modelo para predecir, no sé, la demanda de energía eléctrica. Y tiene un error relativo de aproximadamente, o sea, comparan en términos relativos el error, o sea, calculan el valor predicho menos el observado dividido el observado, les da un error relativo en términos del valor del observado, y lo comparan con en el modelo de ustedes, supónganse que están errando un 2%. Y lo que quisieron, el objetivo de ustedes de armar otro modelo era lograr bajar ese error. ¿Tá? Entonces ahí sí, tú ya tenés un benchmark, un modelo contra el que comparás. Mirás tu modelo nuevo y si te dio un 5% de error, sabes que es mejor el que tenés, te quedás con el que tenés y el que vos construiste nuevo no es mejor. Siempre estás como comparando, ¿tá? Pero otras veces estás como haciéndolos competir con otras alternativas. No solo modelos dentro de la misma metodología, sino alternativas de distintas metodologías. Yo modelizo la tasa de desempleo con un modelo ARIMA, con un modelo explicativo, con un modelo ASA, con un modelo así. Y a todos quiero ver cuál es el que me predice mejor. Bueno, perfectamente lo puedo hacer. Entonces, calculo esas métricas. Bueno, y ahí ranqueo. Este tiene menor error, este es el que le sigue, este es el que le sigue y así. Este es el que ganó, el que tiene menor errores, este es el que me quedo. Pero ahí lo que quiero decirles es, recordemos que Clemens y Hendry, y yo se los mencioné a ustedes, en algún momento hicieron un estudio en el 93, un análisis sobre la sensibilidad de utilizar el error cuadrático medio como indicador para este ranqueo de los modelos. O sea, el que me dé menor error cuadrático medio es el que me quedo. Bien, ellos dicen, ojo con esto, porque este indicador es sensible a la transformación que utilizo. Si yo utilizo este indicador para una serie que está en niveles, o este indicador para una serie que está en logaritmos o en diferencia de logaritmo, o sea, el mismo modelo en niveles o en logaritmos, todos los comparo y me hace un ranking distinto entre niveles y logaritmos. ¿Por qué? Porque es sensible a ciertas transformaciones. O sea que es un indicador muy utilizado, pero que tiene ciertas limitaciones. O sea, es sensible a la transformación. Por lo tanto, hay que estar atento a la utilización de los indicadores para evaluar la predicción. También es cierto que hay como algunas medidas que son como dependientes de la escala. Por ejemplo, esto que les estoy proponiendo acá, que lo estoy tomando del artículo de Hinman y Koehler, creo que se llama, no sé cómo es que se dice esto, este nombre, muy raro para mí, está en el EVA, y se los recomiendo, es cortito, bien conciso, está buenísimo, ¿no? Tiene, digamos, una cierta línea que no es la de Clemens y Hendry, pero se los recomiendo que lo lean. Yo acá sencillamente tomé dos conjuntos de métricas. Las que son dependientes de la escala, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Si yo trabajo con el error medio, bueno, ahí tendría que haber puesto, esa F quiere decir el T que dejaste para la muestra del forecast, ¿no? Donde hiciste la predicción. La cantidad de observaciones que dejaste afuera. Bueno, si yo calculo el error medio,
Y ese error, lo sumo, obviamente va a estar asociado a la escala. No es lo mismo si tomo un índice que se mueve en torno a 100, 150, que si trabajo en millones de dólares. ¿tá? Y mis errores van a tener otra magnitud. O sea, depende de la magnitud de la escala de los datos. Por lo tanto, cuando yo comparo con otros, tengo que tener en cuenta que de repente esos valores van a ser muy distintos porque la escala de los modelos con distintas cosas, si refieren a variables muy diferentes, no tiene sentido hacer esa comparación. Lo mismo con el error absoluto o como acá me faltó la raíz, miren, en donde dice RMSE, ven que es igualito que está escrito el de arriba. Pretendía decir raíz del promedio de los desvíos al cuadrado. Acá falta la raíz. Me acabo de dar cuenta en este momento. Bueno, pero la idea es que nosotros vamos a tener algunas medidas que están asociadas a la escala de los datos y otras que de repente están basadas en el porcentaje de error. Por ejemplo, el error relativo, la media absoluta del porcentaje de error y así sucesivamente. Lo que les decía, si ustedes quieren un modelo cuyo error relativo promedio sea menor a 2%, bueno, ahí están trabajando con datos relativos. Querés bajar ese error promedio. Y tienen ahí una métrica, un conjunto de métricas bastante importante para utilizar y para comparar entre modelos. Esto tiene sentido cuando uno compara entre modelos. Si vos mirás solo tu modelo y te quedás, cuando lo haces en términos relativos, probablemente si tenés como un objetivo, un indicador objetivo, te sirve, pero si no, son poco útiles. Y con esas guías vas a ir verificando si tu modelo cumple o no cumple con los supuestos. Vamos a suponer que llegamos a que, no sé, 2 de nuestros modelos cumplen con los supuestos. Y los 2 predicen aproximadamente más o menos bien. No hay demasiada diferencia en la forma en cómo predicen. No hay uno que sea sustancialmente mejor en predicción que el otro. Bueno, voy a tener que elegir igual. Entonces van a surgir, hay toda una literatura que ayuda a seleccionar los modelos. ¿tá? Y ahí básicamente van a ver que como que lo más común en términos de criterios de información son usar el criterio de Akaique, el Akaique corregido o el criterio de bayesiano de información. Y la idea es que intentan conciliar 2 aspectos, minimizar los errores y tener un modelo lo más parsimonioso posible, o sea, con menor cantidad de parámetros. Y esto es lo que básicamente van a estar como pesando en los resultados cuando utilizamos estos indicadores de información. Pero yo no lo puse acá, a ver, déjenme ver. Acá, me quedó un poco más adelante de lo que yo quería. Pero no son los únicos criterios para seleccionar los modelos, los criterios que se basan en criterios de información. Hay distintas alternativas para la selección de modelos. Por ejemplo, acá yo les presento 3 que no son completas. ¿tá? Lo que les dije al principio, hay otras alternativas metodológicas para la selección de modelos que no están escritas en estas presentaciones que armamos ni en las notas. Pero por lo menos acá abrimos el panorama y no nos quedamos solamente con la idea de que la selección de modelos viene asociada al AIC o al BIC. No solamente se selecciona modelos en base a criterios de información. También hay selección de modelos basados en contraste de hipótesis, también hay selección de modelos basados en criterios vinculados a los errores de predicción y también en esto de criterios de información. Y también algunos que mezclan varios de estos criterios, ¿tá? Para superar las limitaciones que cada uno presenta. ¿En qué consiste? Y muy intuitivamente, acá no pretendo hacer un detalle exhaustivo de esto,
del tema de la selección de modelos basados en, por ejemplo, contraste de hipótesis. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es que se seleccionan los modelos a partir de una secuencia de test. Por ejemplo, esto es como bastante útil para definir el orden, ¿tá? Imagínense que no sé, que estamos pensando en los modelos univariados y quieren comparar un AR 8 con un AR 5, ¿tá? O un MA 7 con un MA 5, ¿no? Por decir algo. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a preguntarnos es, de alguna manera, cuál de esos modelos es preferible, ¿no? En cuanto a justamente el orden de esos modelos. Y lo que contrasto es, si mi hipótesis nula es que el modelo tiene, el modelo que llamo M sub I, contra la alternativa de que sea M sub I más 1. Por ejemplo, un AR 7 contra un AR 8. Si yo no rechazo esta hipótesis, bueno, ahí termina todo. Pero si no, sigo contrastando. Y esto me sirve sobre todo, como les decía, para la selección del modelo. Para eso, el estadístico de ratio de verosimilitud, de alguna manera, el que me hacía como un modelo restringido, me compara el modelo no restringido contra el restringido, o sea, acá está restringido a tener un orden 7, y acá no es restringido porque el orden es 8. Entonces, el ratio de verosimilitud es de alguna manera, una forma de aplicar este tipo de procesos. Este tipo de idea de la secuencia de los test se aplica o está detrás de cuando se aplica forward selection o backward selection o stepwise selection, que se utilizan bastante frecuentemente. Yo creo que ustedes lo han aplicado en otros cursos. Modelos lineales se usan. Por ejemplo, modelos lineales. Y lo que ocurría también, que quería preguntar, que por ejemplo, algunas veces había como una relación formal entre, por ejemplo, el criterio de la Kaike y este tipo de selección en tipo de test, porque la Kaike tenía por detrás una función de verosimilitud y eso. ¿Acá te puede dar resultados bien distintos los criterios? Sí, sí, sí. Incluso estos criterios, que es un poco lo que les iba a decir ahora, o sea, uno tiene que, como que cuando los utilizás como parcialmente, o sea, o te basás solamente en estos criterios, o solamente en el AIC, o solamente en el de error de predicción, vas a estar como mirando limitadamente, ¿no? Desde esta perspectiva, desde esta, pero no es completo. Hay algunos mecanismos ya más complejos que tratan de superar alguna de estas limitaciones e incorporan incluso procedimientos más complejos, como el Autometrics, por ejemplo, que no nos va a dar el tiempo de presentarlo, pero que incorpora muchas de estas cosas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que vos haces sucesivos tests, pero planteás un punto de arranque, ya sea en que te planteás desde un modelo mínimo y lo vas agrandando, o sea, esto de M sub I y la alternativa es MI más 1, o para atrás, ¿no? MI más 1 contra la alternativa MI. O sea, vos vas planteando un punto a partir de un modelo con cierto orden y después vas avanzando. Y la trayectoria que vos decidiste tomar, el punto de partida de que el modelo tenga este orden y le vas agregando, en el caso de los univariados, sería solamente el orden. Si lo piensan en modelos en donde agregás o sacás variables, importa el punto de partida, porque cuando vos sacás una variable, sacaste una y te quedó el modelo de una manera, después sacaste otra, la que es no significativa, ¿no? ¿Cómo sabés que la que sacaste primero ahora no es significativa porque sacaste la segunda? Eso no te lo asegura este proceso. O sea, depende de la trayectoria de búsqueda que vos hiciste. En cualquiera de estos casos, en el forward, en el backward o en el stepwise. Y hay algunos estudios que ya no son tan recientes, como ves de Berg, del 78, mostró que tanto al aplicar el forward como el backward, en realidad vos no tenés una garantía de que vas a encontrar el modelo, el verdadero, lo más parecido al modelo correcto. Es una aproximación, pero no hay garantías de llegar a lo mejor. Entonces,
es una metodología que se utiliza que tiene ciertas limitaciones, pero que ven que no está basada en el criterio de información, sino que está basada en incorporación o sacada de variables en distintos tipos de modelos. Otra posibilidad es justamente tomar la elección del modelo en base a los errores de predicción. Entonces, ya en el 69, Akaike propone un criterio que asocia a estos errores de predicción. Se define el error de predicción final como la media al cuadrado de los errores a un paso del modelo ajustado, y básicamente te vas a quedar con aquel modelo que tenga el menor error a un paso, por eso lo quiero subrayar, a un paso del modelo. Obviamente estos criterios tienen sentido de ser utilizados cuando tu objetivo es el de la predicción, ¿tá? Entonces, bueno, lo que hay detrás de esto es justamente quedarse y seleccionar, que de alguna manera lo mencionamos hace 2 minutos, pero con otras métricas, no solamente con el error de predicción a un paso, ¿no? Pero entra dentro de la misma lógica. Elegís el modelo de acuerdo a ciertas métricas asociadas con los menores errores de predicción. Pero es otra manera de seleccionar el modelo, distinta a esta que está acá. Lo que yo quiero como ampliar un poco el panorama de no solamente decir selecciono con ICE-BIC, ¿tá? Pero sí están también los criterios de información que me ayudan. ¿Y qué es lo que hay atrás del AIC, por ejemplo? Hay una idea de distancia, ¿tá? Entonces, un poquito de lo que les quería presentar acá es justamente esto. Imagínense que tienen N observaciones, por ejemplo, pueden ser independientes, no son las que nosotros tenemos independientes, pero no importa, la lógica funciona, de un vector de variables aleatorias que tienen una cierta función de densidad de probabilidad que nosotros llamamos G de Z. Vamos a tener también una familia de funciones de densidad, f de tita de z, en donde ese tita minúscula es parte de un espacio, es un conjunto de parámetros que es un vector de parámetros que pertenece a un cierto espacio de parámetros más grande. Y podemos calcular la media de la función de verosimilitud, que estaría dada por esto que está escrito acá, ¿no? La sumatoria, el logaritmo de esa función de densidad dependiente de los z y dependiente de los parámetros. Y cuando esa cantidad de observaciones tiende a infinito, entonces yo puedo escribir esa media de la función de verosimilitud de esta manera, ¿no? Como un integral en donde el ponderador es ese G de Z. Y lo que puedo decir es que tiende a esto con una probabilidad 1. Entonces yo puedo definir una métrica también, una distancia, que se llama la distancia de Kullbaum-Leibler, que es la diferencia entre esa media de la función de verosimilitud de G comparada con la función de verosimilitud de SF de tita. Entonces, pueden estar muy juntas o pueden estar separadas. Lo que hay que ver es en qué consiste esa distancia. Por tanto, S de G de F de tita lo puedo utilizar para definir cuál es el modelo que ajusta mejor, o sea, el que tiene una distancia más pequeña. Y se puede probar que maximizar esta ecuación que está aquí respecto a tita es aproximadamente lo mismo que nos va a dar lugar a encontrar esos titas máximo verosímiles, que es un poco lo que vimos previamente. Y vamos a ver que estos criterios de ajuste, el AIC corregido, que corrige alguna penalización de la CAIC, o el criterio bayesiano, que tiene otro enfoque, tienen un poquito, por lo menos los dos primeros tienen esta misma idea atrás. En el criterio, en el AIC, que básicamente yo lo puedo escribir de esta manera, dependiente de los tita, o sea, de los parámetros que yo estoy incluyendo en mi modelo, digo, SK son el número de parámetros estimados para calcular las predicciones a un paso, o sea, del modelo. Y lo que voy a hacer es, de alguna manera, seleccionar el modelo
cuya verosimilitud esperada sea máxima, o que este componente sea el más chiquito. Este A y C es un criterio que se le conoce como una buena aproximación a un estimador insesgado de esa distancia que conversamos previamente. Por tanto, el que me genera una distancia más pequeña es el que me va a producir un menor A y C, y en esa va a consistir mi opción, el que tenga el menor A y C. ¿Qué es lo que pasa con este criterio que se ha mostrado también? Que es un criterio que tiende a sobreparametrizar, o sea, me tiendo a quedar con modelos que en general pueden tener más parámetros que si yo utilizo otro criterio de información. Entonces, a menos que se impongan ciertas restricciones para la dimensión de los candidatos, de los modelos candidatos a seleccionar, en general se tiende a quedar con modelos con bastantes parámetros. Pero incluso al establecer esas restricciones, lo que dicen los autores es, bueno, pero esa restricción puede ser arbitraria, e incluso tu decisión puede ser problemática si justamente trabajas con muestras pequeñas, ¿no? Tomar todas esas decisiones y quedarte con un modelo con muchos parámetros. Entonces, un tiempo adelante, unos años después, Akaike con otra gente incorporó un criterio alternativo para tratar de superar este tema de la sobreparametrización, para poder seleccionar modelos, acá me faltó la L, de menor dimensión. Entonces incorpora un nuevo término que básicamente penaliza por la cantidad de parámetros que se están estimando. Y si nosotros usamos este A y C, acá tenemos una C que me sobró también, tendría que decir A y C con la C chiquita, pero bueno, así como esto, perdón. Vamos a ver que vamos a seleccionar modelos un poco más parsimoniosos que si usamos solamente el A y C. El BIC es otro criterio también de información basado también en la idea de maximizar tu verosimilitud, ¿tá? O minimizar el equivalente de tus residuos al cuadrado, pero que en realidad lo que está detrás es maximizar esa probabilidad a posteriori del modelo. Y se puede resumir en una especificación de este tipo, en donde tiene también otro criterio de penalización, pero que me lleva a elegir modelos en general con menos parámetros que el A y C. ¿Tá? No siempre llego, si yo pruebo con los distintos modelos, con los distintos criterios de información, no voy a llegar a elegir el mismo modelo. ¿Tá? Capaz que con A y C elijo el modelo 1, y capaz que con A y C elijo el modelo 2. ¿Tá? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Incluso cuando uno decide usar un criterio, me quedo con el BIC, ¿tá? Y comparo todos los modelos con el BIC, y el que tiene menos es este. Pero el siguiente modelo me dio una diferencia muy chiquita en el BIC. ¿Cuánto es esa diferencia para decir que uno es mucho mejor que el otro? Tampoco está, digamos, en principio claramente establecido. O sea que ahí uno tiene que usar también ciertos otros criterios que me ayuden a definir la selección del modelo. Usar únicamente estos criterios es una forma muy parcial de seleccionar modelos. Por eso yo les quería incorporar esas otras opciones que vimos previamente, que también son todas parciales. Por eso hay después otros procedimientos más sofisticados, mejores, que complejizan un poquitito las decisiones, ¿no? Pero por lo menos para tener un panorama. Así que bueno, nos vamos a quedar idealmente con cualquiera de esos criterios de información con el que me den el valor más pequeño, que me maximicen la verosimilitud o me minimicen estos criterios de información. Bueno, esto es un poco lo que les comenté, que el A y C corregido y el BIC usualmente seleccionan modelos más parsimoniosos que el A y C. Hay otros indicadores, hay un montón que se han ido incorporando. Elegí también estos porque son los que usualmente me aparecen como disponibles en los programas, sobre todo en el R también, ¿tá?
Y bueno, hay un artículo de Gómez y Maraval del 98 que dice, bien, cuando usas un único criterio, bueno, siempre tenés, como les dije, ciertas limitaciones, ¿no? El AIC o el BIC, bueno. Lo que él dice es, si vos solamente considerás esos criterios de ajuste, podés estar, digamos, limitando o dejando fuera este tema de la parsimonia. Entonces él dice, toma en consideración que si tenés que elegir entre dos modelos que te dieron muy cercanos, muy parecidos, la distancia entre el valor del BIC de uno y otro es muy chiquita, toma en consideración el criterio de un modelo balanceado. Por ejemplo, si tenés que elegir entre un ARIMA o un ARMA 200 o un ARMA 101, quédate con el segundo, que es más balanceado que el primero. Estos son algunos criterios que nos dan algunos autores. Todo esto, como ustedes saben, la literatura sigue, digamos, sigue construyendo nuevas cosas, y por tanto, estos elementos que ahora yo les presento, que no necesariamente ven que los años de los artículos que les estoy mencionando no son recientes, sino que son antiguos, hay nuevos criterios y nuevos estudios sobre este punto, sobre estos puntos. Una cosa que les mencionaba es que hay una metodología más del estilo de Machine Learning, que se llama Autometrics, que básicamente incorpora todas estas cosas, que como que hace como un árbol, digamos, va tomando distintos puntos de partida, hace distintos niveles de testeo en cada oportunidad para ayudar a los criterios de selección. Son más sofisticados, es una metodología desarrollada por Durnick y Hendry, que no vamos a ver esta oportunidad porque no vamos a tener tiempo de implementarla. Pero quiero que se queden con el mensaje, sobre todo, que caminamos sobre con estos indicadores que nos pueden dar una falsa idea de seguridad. Bueno, yo tomo este criterio y con esto el modelo me lo quedé, Bueno, tenemos que saber que todos esos criterios tienen ciertas limitaciones y que además, sobre todo, estos criterios solamente de ajuste pueden no llevarme a las mismas decisiones que me llevaría si yo tomo criterios asociados a la parte de errores de predicción. No siempre un modelo que es bueno adentro de la muestra es el mejor prediciendo. Entonces, de acuerdo a los objetivos de mi modelo, yo voy a tener que testear ambas cosas. Lo ideal, obviamente, es que tenga un buen ajuste y que sea el mejor prediciendo, ¿tá? Pero, nada, les quería mostrar como un panorama con alguna solución, ¿no? Con camino para tomar, pero sabiendo que todas las veces que tomamos una decisión, tomamos una decisión con ventajas y desventajas. ¿Tá? No quiere decir que nos paralice y no podamos seguir adelante con la modelización, pero siempre puede haber una opción que sea mejor y que alguien pueda decirte, bueno, mirá, ¿qué pasó si vos tomás este otro criterio? ¿A qué llegás? ¿Cómo es tu modelo? Etcétera. ¿Tá? Nada es... Yo sé que, por ejemplo, los que cursaron Econometría 2, Sofía y no sé si alguno o Nicolás o Luciano, creo que era Nicolás que me había dicho, no sé cuál de los dos, ahora me olvidé. A veces Manuel les decía, bueno, en series de tiempo todo parece como más laxo. No es solo en series de tiempo. Cuando toman decisiones en cross-section, también hay decisiones que vos tomás y definís determinadas selección de tu modelo, metodologías, que todas tienen ventajas y desventajas. Lo importante es poder ponerlas arriba de la mesa y no entender que hay una única opción metodológica. Todas las opciones, en general, algunas, bueno, a medida que pasa el tiempo, obviamente se fortalecen, ¿no? Las metodologías se van mejorando, incorporando nuevas sofisticaciones que tienden a una mejora en los productos que obtenemos desde el punto de vista estadístico. Pero esto que se da en series de tiempo también se da en cross-section.
Solamente que es bueno ponerlo arriba de la mesa y saberlo. ¿Tá? No pensar que hay una única receta que me lleva al éxito. No hay una receta para el éxito. Sí hay una elección de una metodología y tratar de llegar a los mejores objetivos. Y van a haber distintas opciones. Nosotros estamos igual en un mundo reacotado, ¿no? El mundo de los modelos univariados. Pero como les dije al principio del curso, yo creo que esto nos pone en condiciones de entender mucho mejor cuando vamos a pegamos el salto, generalizamos y trabajamos con modelos, bueno, en series de tiempo especialmente, multivariados, con más variables, con una única ecuación o con un sistema de ecuaciones, pero donde muchos de los conceptos que estamos trabajando acá con bastante detalle, los van a utilizar también en una medida más general cuando trabajen con modelos multivariados. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Hay acá en la bibliografía 2 artículos que yo incorporé ayer, que no tenía antes. Es este de Hubrick y este de Rao y Hu sobre modelos de selección, que me parece que están buenos, complejizan un poco la cuestión. Yo tomé, como les digo, una especie de concentrado muy chiquitito, y me hubiera gustado poder darles como más alternativas a todo esto, pero bueno, creo que con una muestra que los incentive a entender las limitaciones y saber que uno tiene que seguir estudiando y trabajando con nuevos métodos, es una de las cosas que quería dejarles. Si tienen preguntas. Sí, yo te quería consultar, no me quedó muy claro el concepto de modelo balanceado, o sea, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, viste que si vos tenés un modelo que tiene un componente autorregresivo y un componente de medias móviles, ellos te recomiendan, en vez de quedarte con un modelo, si ambos son buenos en términos de ajuste, un modelo en donde básicamente solo tenés componentes autorregresivos y no tenés nada en el polinomio de medias móviles, comparado con uno que tiene de ambos componentes, quizás preferible utilizar con que es más balanceado en términos de que tanto los polinomios de autorregresivos como de medias móviles tenés componentes. ¿Está? En ese sentido. Para mí, el criterio más importante en los modelos univariados, entre otras cosas, además de la parsimonia, es que sean buenos en predicción. A un paso, a 2 pasos, a la cantidad de pasos que ustedes necesiten. Si el objetivo de ustedes es hacer una buena predicción anual, no solamente tienen que ser buenos haciendo una predicción a un paso, sino también quizás al año. ¿Está? Entonces ahí esas medidas estas medidas que presentamos acá arriba, basadas sobre todo en los errores de predicción, estas que están acá, las pueden hacer sobre los errores a un paso, o sobre los errores a 2 pasos, o sobre los errores a 12 pasos. ¿Tá? Estos epsilon t, que acá parecen como muy generales, no necesariamente tienen que ser, cuando calculás el error, es no solo el cuándo te equivocaste un paso, sino cuánto predije yo a un año contra el observado, o cuánto predije yo a 6 meses contra el observado. ¿Tá? Bueno, ¿quieren preguntarme algo más? No, una cosa ahí en esa diapositiva justo que me olvidé decir. Ahí en el error medio es el error medio cuadrático, ¿no? Le faltaría el... Sí, no, pueden ser los errores medios y también puede ser el error cuadrático medio, que sería este que está acá. Puede ser, acá me equivoqué, podría poner el error cuadrático medio o la raíz del error cuadrático medio. Acá me faltó agregar. Este sería el error cuadrático medio, ¿no? Este que está acá, son los errores al cuadrado, un promedio. Y me faltó poner la raíz de error cuadrático medio. Eso es lo que tengo que corregir. Estos sí serían los errores medios. ¿Qué es lo que pasa? Acá se pueden compensar, ¿no? Ahí va, por eso decía. Acá tenés ese problemita que se pueden compensar. En este del error absoluto, no.
pero esto sí me quedó, tengo que corregirlo. Pero Vichen este artículo, es re cortito, está bueno, ¿eh? Está bueno y es así, es como bien al punto. Vale la pena pegarle una mirada, porque esto que yo puse acá es una muestrita de lo que se desarrolla con más claridad en el artículo. Bueno, estimados, en breve, si podemos esta tarde, si no, más tardar mañana de mañana, vamos a tratar de estar colgándoles ¿cómo se llama? El repartido, digamos, para que hagan los ejercicios de taller, que la fecha de entrega sigue siendo el 6 de junio, ¿tá? Tanto para estos como para los que les vamos a poner ejercicios de hacer las cuentas. No vamos a modificar las fechas, pero se los vamos a dar como en 2 etapas. Primero y en unos días le damos los otros ejercicios, ¿tá? La fecha siempre es la misma y ustedes la hacen de la manera conveniente. Los ejercicios de taller se los damos un poquito antes porque entendemos que si pueden hacer alguna práctica antes, les va a venir bien, para no esperar allá a junio a darse cuenta que no puede instalar el R. ¿Está? Gracias. ¿Está? Bueno, les vamos a mandar en novedades, ¿no? Lo vamos a poner ahí en el EVA y les mandamos un mensajito por novedades para que sepan que ya está disponible. ¿No? Bueno. Consulta. Sí. Capaz que lo dijeron en la clase pasada, o no estuve. Los resultados del control de lectura, ¿cuándo los...? Me tengo que poner a corregir, Luciano. La clase pasada les dije que todavía no empecé a corregir y del miércoles a hoy no corregí. La verdad es que actualicé estas presentaciones y no corregí. Voy a ver si arranco el fin de semana. La semana que viene prometo tener los resultados. Voy a hacer todo lo que pueda para tenerlos porque también no quiero que se me junten más cosas, pero sinceramente no los miré así, nada. Debo confesar que no los miré. Bueno, me pareció ver en el EVA que hay una sección que dice resultados de control o algo, y creo que están las notas de los del año pasado. Te digo las dejamos visibles, perdón, capaz que en la confusión dejamos visible eso. Sí, no hay nada, porque si está, es lo del año pasado, así que gracias por avisarme porque no me di cuenta. En el medio de visibilizar algunas cosas, capaz que ahí metimos la pata. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan buen fin de semana, pórtense bien con sus madres, los que tienen la madre a mano. Así Nos será. vemos. Chau, que pasen lindo. Chao, buen fin de semana. Buen fin de... Igualmente. Chao.